primero, esta sesión tiene nombre de primera sesión de entrenamiento en interpretación del electrocardiograma. Vamos a tener dos, una a mitad de curso, que es esta, y otra al final del curso. La idea es que vamos a ir abarcando todo este tema, los temas que han visto, que estos son los primer bloques que son como temas más básicos, más generales, y posteriormente ya vamos a pasar a la segunda etapa en el cual hay taquicardia de complejo angosto, taquicardia de complejo ancho, trastornos hidroelectrolíticos, misceláneos, etc. Y ahí vamos a repasar con un margen más amplio de electrocardiograma. Lo primero que les quiero hacer mención, este trabajo que encontré, que salió la semana pasada, publicada en el JAMA, que principalmente es una revisión sistemática, un metaanálisis acerca de la precisión de los médicos, en el fondo, en la interpretación del electrocardiograma. Y aquí hace una revisión, como dicen, de una serie de bases de datos, principalmente encuentran 1138 artículos y 78 que califican en el fondo para el trabajo que ellos quieren. Y principalmente yo quiero que se queden acá, en este número que marca acá mi puntero, que principalmente fíjense, a nivel de todos los niveles de entrenamiento, la precisión o la mediana de precisión fue solamente de un 54%. O sea, y cuando están niveles entrenados puede llegar hasta un 67%. Y ustedes aquí está cómo está el desglose, dependiendo si es que son estudiantes de medicina, que tienen un 42%, así que son, en el fondo, ya son residentes, que llegan a un 55%, y gente que son médicos entrenados, 68%, y ya para cardiólogos es un 74,5%, o sea, 3/4. Incluso para cardiólogos, 3/4 en la precisión en la interpretación de los electrocardiogramas. Esta fue la pregunta que ellos hicieron originalmente. Y es cómo se identifican, y si ustedes le ven acá, está el plot que tiene, ven que en este primer grupo de médicos aquí tiene un desglose, en el fondo sí que son médicos médicos generales, médicos especialistas, médicos entrenados, preentrenados, pero aquí les quiero mostrar que en esto, entre cardiólogos y fellows de cardiología, la tasa de precisión es de un 75%, y en el resto del grupo es un poquito más, el 60 y tantos por ciento. A nivel de los estudiantes de medicina es de un 40, o sea, 40 y algo, o sea, principalmente va enfocado, y por qué lo encontré muy interesante, porque esto nos dice mucho de este tipo de instancias que estamos lanzando en esta primera oportunidad de manera abierta. Hay gente que lo puede tomar, no lo puede tomar en este horario, que puede ser un poco difícil, pero si no después. Pero eso es lo importante, o sea, de aquí, de este aprendizaje, como muchas cosas, de este estudio, dependen las acciones que vamos a hacer, los medicamentos que podemos indicar o utilizar para tratar a nuestros pacientes e identificar condiciones que pueden ser potencialmente fatales. Así que la conclusión es que los médicos, y yo lo extrapolo también esto al resto del personal de salud, tienen deficiencias en la interpretación de la interpretación del electrocardiograma, independiente o incluso después de intervenciones educacionales. Por eso es súper importante mantenerse activo, ver electro, y cuando se cansan, seguir viendo electro. Tomar cursos como estos, aprovechar esta instancia que son gratuitas, hay más instancias de más tipo, quizás mucho mejor hecha que la de nosotros. Así que, por favor, sigan estudiando, aprendan, están las clases a disposición, las voy a subir próximamente a SlideShare, los videos están todos disponibles en YouTube, así que, y cualquier duda, tienen los correos de nosotros, si tienen dudas de alguna clase puntual, me las hacen llegar a mí a los correos que están mencionados ahí, y yo se lo hago llegar a los muchachos. Así que eso. Yo siempre digo que hay que ser bien ordenado, y esta es una de las diapositivas que yo más repito en mis presentaciones que tengo que hacer de electrocardiograma, es que independiente cómo lo hagan, siempre mantengan en el fondo una serie de puntos, que es una rutina, ¿ya? Una rutina que primeramente puede costar un poco, pueden decir qué punto es este, qué punto me corresponde. Lo importante es que lo hagan en el orden en el cual ustedes quieran, lo importante es que pasen por todos estos puntos. Principalmente, y por eso es importante, las clases iniciales que tuvieron, las primeras clases, analizar el ritmo, si es un ritmo que es sinusal o es un ritmo que no es sinusal. Ya saben las características para definir cuándo es uno y cuándo es otro. Calcular la frecuencia cardíaca, ¿ya? Para ver si estamos en bradicardia, estamos normocárdicos o estamos taquicárdicos y qué tipo de arritmia es. Evaluar los segmentos PR y el QRS, el cálculo del QT, potencialmente ante fármacos o medicamentos que pueden ser proarrítmicos. Calcular el eje, súper importante. Hay condiciones que nos permiten ver que los hemibloqueos, que ya les mencionamos que son los que más desvían el eje, pero hay otras condiciones en las cuales pueden haber desviaciones del eje a derecha, en tromboembolismo pulmonar, por ejemplo,
que tienen que hacernos sospechar simplemente por el cambio del eje, y el análisis de la morfología para cada una de las ondas, principalmente para esas alteraciones que orientan a displasia ritmogénica al ventrículo derecho, o cambio en el segmento ST, supra, infra, que orientan a eventos isquémicos. Así que lo que vamos a hacer en esta oportunidad, yo le pongo acá el Quien quiere ser millonario, es un clásico porque es la única actividad que me permite hacer lo que sea óptimo de esta manera. El pasapalabra no me sirve, así que vamos a hacer con el Quien quiere ser millonario. Claramente no tenemos premios millonarios, hay en algún momento, tengo un ejemplo al final que si alguien lo quiere contestar feliz, si le va bien, se va a llevar un premio, eso sí, un premio en PDF. Así que este es el primer electrocardiograma, son todos electros de mi electroteca personal, así que son puros casos reales, no son ninguna cosa sacada del libro, ninguna cosa por el estilo. Esto principalmente es mencionarles, es una pacientita que ya tiene su par de años, peri 80 años, que consultó en atención primaria inicialmente porque se sentía mareada y un poco cansada. Le hicieron un electrocardiograma, le dijeron que su corazón estaba más lenta y le mandaron para la casa. Y ante la persistencia de los síntomas, a esta pacientita la familia decidió traerla al servicio de urgencia. Así que este es el electrocardiograma que tiene ella. Les voy a pedir que lo analicen, se tomen un par de segunditos para que lo analicen, lo vean bien, cuál es su impresión. Y yo al respecto de este electrocardiograma le voy a hacer una pregunta. Recuerden siempre ser ordenados y metódicos, ver si es un ritmo sinusal, si no es un ritmo sinusal, en qué frecuencia está, los análisis del PR, del QRS, del QT, si hay alteraciones en las ondas, en el ST, etcétera, y ver bien el trazado, perdón. La pregunta dice así. Y esta es la pregunta. Entonces, yo le voy a pedir a alguno de mis estimados becados de cardiología que si me puede ayudar. Me salió el primero acá, me salió Felipe. Entonces, deme un segundito. Déjame activar el audio de Felipe. ¿Felipe? Ah, tú te activaste. Sí, aquí estoy. Genial. Felipe, te voy a pedir, ¿qué te parece el electrocardiograma? ¿O cómo lo enfrentas tú? Bueno, primero vamos a comentar lo que nos solicitaste, que ver por si es que es un ritmo sinusal. Vamos a hablar de la frecuencia, que está peri 34 latidos por minuto. Y bueno, podemos observar en cuanto a los complejos QRS que tienen un bloqueo de rama derecha. Y llama inmediatamente la atención en dedo que hay unas P que no conducen. Y si uno se fija bien en cada onda P y QRS, lo puede clarificar como un bloque AB que impresiona ser 2x1. Perfecto. Tiene un eje a -30. Perfecto. Este fue nuestro ejercicio como para probar en el fondo cómo hace el sistema. Muy bien, Felipe. Principalmente esto, lo que tiene que llamarle la atención de este electrocardiograma, aquí yo hacía la pregunta, en el cual, ¿qué es lo que tiene el paciente? Esta es la causa, ustedes acá votan, donde dice votación. Ahí sale la votación, y ustedes abren donde dice votación, y yo le voy a poner acá, iniciar votación. Entonces, esto vamos a hacerlo como una prueba. Entonces, inician votación. Por ejemplo, entonces, voten, ustedes les va a salir en su casa para que puedan votar. ¿Qué alternativa les parece? Estamos probando este sistema, así que... ¿Todo ok? Hay 4 que ¿Se todavía pueden están usar comodines? Eso. Ah, sí, pues puedo ocupar comodines. El comodín soy yo acá. Estamos medio pobres. Ya, faltan 4 por votar. Bueno, pero si no, ya por lo menos el 81% de la gente votó.
Aquí finalizamos la votación. Yo les puedo mostrar los resultados. Ahí lo están viendo. El 13% de los que votaron, o sea, un 100%, votó por lo que va a haber 2 por 1. Perfecto. Entonces aquí viene la parte en la cual yo le explico. Cuando tengan bradicardias, es súper importante, como hizo Felipe hizo el diagnóstico certero, en el fondo, como lo que tiene que llamar la atención es cuando tienen bradicardia, siempre visualice la onda P, y este efectivamente es un ritmo sinusal. La pregunta es, si cada P viene seguida de un complejo QRS, y tengo que identificar, por lo tanto, para eso cuántas P. Cuando tengan bradicardias, siempre lo que les digo es, marquen entre las ondas P con una línea. Hay gente que ocupa un compás y yo ocupo un papelito, en que hago 2 rayitas, una rayita acá, otra rayita acá. Y doblen ese papel a la mitad, para que les marque la mitad de la distancia entre esas 2 rayitas, y aquí yo lo indico con una flecha. En esta parte de acá, ustedes ven de que justo con la flecha hay otra onda P. Por lo tanto, lo que tenemos son 2 ondas P y un complejo QRS. Esto se llama bloqueo 2 por 1. Así que la respuesta para esto, efectivamente, era un bloqueo 2 por 1. Mencionar que una pequeña diapositiva al respecto de unas palabras, la primera indicación de marcapasos en el mundo, obviamente el nuclear de bloqueo determina el comportamiento del tratamiento. Mientras los bloqueos son más altos, o sea, más cercanos al nudo aurículo ventricular, generalmente son más benignos. Mientras los bloqueos son más abajo, son más infragicianos, o intragicianos, son más malignos, ¿ya? Y además, el ritmo de escape que pudiesen llegar a tener es más lento y también más inestable. Por eso es que a esos pacientes se les pone marcapaso. Vamos al siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, este es el electrocardiograma del paciente. Yo lo que les voy a pedir, entonces, que van a ver el electrocardiograma, voy a poner la votación y ustedes van a votar. Ahí yo le voy a pedir la ayuda a algunos de los muchachos de cardiología, que den su opinión, pero una vez que ustedes ya votaron, para que tengamos su impresión. Entonces, este es un paciente de 50 años que consulta por dolor torácico y tiene ese electrocardiograma. La pregunta dice así. Y la pregunta dice lo siguiente, con respecto a la clase que lo tuvieron el otro día de cardiopatía coronaria y electrocardiograma, es ¿cuál es el vaso responsable de este infarto? En el fondo ya llegamos, dolor torácico y tiene este electrocardiograma, este paciente tiene un infarto con supranivel del segmento ST. Espero que quede más que claro. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la arteria responsable? Y para identificar la arteria responsable, tienen que saber lo siguiente, que tenemos 2 arterias, son 2 coronarias, una que da la arteria coronaria derecha, que da la pared inferior, otra que es la coronaria izquierda, que después se continúa como que es el tronco coronario izquierdo, porque después se bifurca rápidamente en una descendente anterior, que da la parte anterior del corazón, y en una circunfleja que da la pared lateral del ventrículo izquierdo. Sabiendo eso, y si ustedes saben qué derivada representa qué cosa, ustedes van a poder identificar cuál es el territorio responsable y qué arteria es. Entonces, vamos a colocar acá y vamos a... Aquí está. Entonces, ahora las votaciones, ¿cuál es el vaso culpable? Arteria descendente anterior es la primera opción, arteria circunfleja la segunda, la coronaria derecha es la tercera opción y el ramo intermedio es la cuarta opción. Vayan votando, por favor. Esto recuerden que es una votación anónima, así que voten por favor todos. La idea es que sea la mayor participación posible. Vamos a dar 15 segundos más, por favor. Ya. 87 personas votaron. Les voy a compartir los resultados. El 57% votó por arteria descendente anterior, el 29% votó por la arteria circunfleja, un 7% por una coronaria derecha y una persona votó también por un ramo intermedio.
Entonces, Bien yo le voy a dividida la pedir... votación. ¿Ah? Bien dividida. Bien dividida. Entonces yo le voy a pedir acá, esta clase la hizo, si no me equivoco, la hizo Sebastián. No sé si estará Sebastián ahí. Aquí estamos. Hola, ¿cómo estáis? Seba, ¿qué opinas tú al Escucha. respecto? Tú le das la respuesta a los muchachos. A ver, dándole una vuelta a este electro y siendo más bien sistemático, ¿ya? Parece un electro que está con ritmo sinusal y está con una frecuencia, está 1,4,70, 75 latidos por minuto, ¿ya? Y lo que claramente llama la atención a primera vista, ya, y también enfocando la pregunta, es la elevación del segmento CT, al menos desde B2 hasta B6. Perfecto. Cosa que refleja ya el compromiso, si estamos un paciente con dolor, ya la sospecha de un infarto con supra de toda la pared anterior. ¿Ya? Perfecto. Y luego también tenemos un infranivel en las derivadas de 2 y De 2, de 3 en la pared inferior se ve esa. perdón, ¿Sí? Seba, ahí te pierdo. de 2 y de 3, ya aún imagen en espéculo. Eso, Que lleva eso en el fondo lo que el compromiso refleja es una extenso de imagen la en pared espejo. anterior casi total. Y eso que orienta, agregando como otras cositas, porque en el fondo vemos que tiene supranivel de B2 a B6, tiene de 1 a BL. ¿Esto te parece? Sí, porque sabemos en el fondo que el territorio, por lo menos lo que es acá, es arteria descendente anterior. Eso queda más que claro. Aquí cuando botan, y ponemos que es descendente anterior. Ahora, si tú pudieses decir, y profundizando un poquitito más, ¿qué te parece? ¿Que esto es más bien algo distal, medio, proximal? ¿Qué te parece? Parece, a ver, a priori algo proximal, pero no es una lesión posiblemente proximal a las primeras septales, porque no hay Perfecto. compromiso o no hay supra en B1 ni en ABR, que es lo que se describe muchas veces el vector de lesión que va más bien hacia arriba, ¿ya? Posiblemente es una lesión que es distal a la primera septal, pero proximal a la primera diagonal, ¿ya? Perfecto, Por perfecto, otro lado, es una lesión más bien alta, entre comillas. perfecto. Súper bien. Vamos a seguir, muy bien. Aquí es bueno, la misma explicación que le hacía yo. Tienen aquí la coronaria derecha, tienen el tronco coronario izquierdo, ya, o sea, la coronaria izquierda se transforma en el tronco, tenemos la circunfleja, tenemos la descendente anterior, esto es lo que mencionaba Sebastián, que tenemos el origen de la septal, entonces, y eso es gran territorio acá, todo esto es la pared anterior, y lo que se ve desde abajo es la imagen en espejo, y probablemente la lesión viene posterior al nacimiento de esta primera septal. ¿Qué es importante tener en relación para saber esto? Puede ser de que no hay que hilar tan fino, sino que saber qué irriga cada territorio. Entonces aquí yo les muestro con colores, que aquí en el fondo el territorio, cuando hablamos de infartos a nivel septales, cuando va de B1 a B2, hablamos de septo apical, cuando va de B1 a B3, hablamos de anterior, cuando ya va de B3, B4, B5, B6, hablamos de lateral, cuando tenemos B5, B6, de 1 y a BL, pared inferior, que aquí está en verde, en D2, D3 y ABF. Así que eso es principalmente. Aquí tenemos otro electrocardiograma. Le voy a dar un par de segunditos para que lo vean. Y este electrocardiograma no es de ningún un paciente que está hospitalizado por otra cosa y nos llamó la atención una cosita al verlo. Vamos a preguntar al profesor Bunner después que nos explique, después que la gente vote. La pregunta dice así. Profesor Castaña ya habló, el profesor Seba también. Falta Francisco Pacheco. Juan Francisco Bulne, le voy a pedir a la gente que después que vote, Juan, si es que te voy a pedir, esta es la alternativa. Tienen este electrocardiograma y las alternativas para explicar esto es alternativa A, que tenga electrodos mal posicionados, alternativa B, que tenga un situs inversus, alternativa C, que tenga un ritmo auricular bajo, y alternativa D, que tenga un bloqueo de rama alternante. Entonces, esas son las opciones para votar. Se las voy a dejar acá y vamos a poner el pool de votación. Y partimos la votación.
Pueden votar lo que ustedes estimen pertinente, lo que crean, no tengan temor. Esto no es nada que no hayan visto, está todo mencionado, me refiero en las clases previas. Hay gente que es un poquito más tímida. Voten lo primero que se le venga a la mente, por último. Yo siempre cuento que hay que votar rápido estas cosas, es lo mismo que las entrevistas psicológicas. Que la primera opción por eso le dan tan poco tiempo. Lo primero que ustedes respondan generalmente es la respuesta que uno considera correcta según en base a sus conocimientos. Después de eso uno ya se enreda en uno mismo. Tenemos 13 votos todavía, faltan más. Vamos a dar 10 segunditos más. Ya. Perfecto, entonces vamos a finalizar la votación. Y estos son los resultados. Juan Francisco, no sé si estás ahí. Sí, aquí estamos. ¿Qué te parece la votación? La estoy compartiendo ahí. Bueno, ¿Puedes, en el fondo, explicar un efectivamente poquito? estoy de acuerdo con lo que la mayoría votó. Perfecto. Si uno ve primeramente este electrocardiograma, impresiona al tiro al ver el ritmo, que no es un ritmo sinusal típico, dado que tenemos una P inferior, o sea, una P, perdón, negativa en D3. ¿ah? Entonces eso al tiro nos llama la atención y nos hace pensar que quizás podría ser un ritmo auricular bajo, como dice ahí, pero sin embargo no es positiva en D2, o sea, no es negativa en D2 ni en ABS. ¿ya? Después seguimos analizando el electrocardiograma y vemos que el eje está desviado hacia la derecha, con D1 predominantemente negativo, D2 positivo, ¿cierto? Y ABR positivo. Así uno podría pensar que el eje está desviado hacia la derecha. Y siguiendo con el análisis, al ver el QRS, además hay una alteración inespecífica de la conducción intraventricular, ¿cierto? Que no calza con un bloqueo de rama derecha ni con un bloqueo de rama izquierda, claramente. ¿Por qué, por ejemplo, podría decir eso? Podría decir que te lo pregunto, tiene un ¿por qué ritmo no, auricular bajo, ¿por con qué un no puede ser un eje ciclo muy inverso, desviado a la por derecha, ejemplo? y con un trastorno inespecífico de la conducción intraventricular. Pero si uno empieza a ver las alternativas que tú nos das, bloqueo de rama alternante, la verdad que no tiene la misma morfología siempre. Situ inverso no, porque la verdad que la progresión de las precordiales no es como un situ inverso, que es una progresión totalmente Eso es al súper revés, importante. ¿no? Como es lo normal. Así que nos quedamos entre ritmo auricular bajo y electrodo mal posicionado, y ritmo auricular bajo, como digo, solamente la onda P se ve negativa en pared inferior, pero no en el resto en D3, pero no en el resto de las derivaciones inferiores. Y uno podría plantear que un cambio de electrodo entre el brazo derecho y la pierna derecha podría darnos un electrocardiograma de estas características. Digamos. Perfecto, súper bien. Yo aquí les traigo la respuesta, que en el fondo es electrodos mal posicionados. Y en el fondo estoy de acuerdo con lo que se mencionó. Bloqueo de rama alternante no es, a lo más tiene acá una morfología tipo un bloqueo de rama derecha. Bloqueo de rama alternante generalmente hablamos cuando en un electrocardiograma en un mismo trazado hace bloqueo de rama derecha, hace bloqueo de rama izquierda. Eso habla de una enfermedad bien importante del sistema de éxito conductor. Un ritmo auricular bajo es cuando de repente tenemos ritmos ectópicos, no del nodo sinusal, que sabemos que está en la parte alta de la aurícula derecha, sino que pueden venir de la aurícula de más abajo. Generalmente como se aleja de la pared inferior, lo que suele ocurrir es que la morfología de la onda P es distinta, o sea, es negativa porque se aleja el ritmo. Pero aquí es solamente aislado en D3, generalmente debiese estar en toda la pared inferior, que sería D2, D3 y ABF, así que no corre. Y para un situs inversus, la progresión del complejo QRS acá debe estar invertido. Generalmente hablamos de que la onda R aumenta de B1 a B6, lo mismo y la onda S ocurre todo lo contrario. Así que aquí lo que vamos a mirar es el ABR, que es un ABR que tampoco es muy nombrado. Hay alguien que está haciendo eco, que no es muy nombrado acá, pero ABR parece con su onda P negativa, con su complejo QRS correspondiente, entonces la sospecha es que esté invertido entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Así que, ¿qué es lo que hicimos? Esto ya un poco hacer mención, esto se mencionó en la clase de Juan Francisco.
Y lo que vamos a hacer es eso. Yo lo que hice acá, principalmente, le hice un diagrama de en qué consistía esto, lo que estaba acá, lo que estamos viendo es que ABR, que estaba bien. Estaba ABR bien, pero ABF estaba cambiado con ABL. Por lo tanto, mi D1, que es lo que estamos viendo acá, que normalmente va de brazo derecho a brazo izquierdo, aquí está invertido. Y ese D1 que yo veo acá, este es mi trazado como se ve normalmente, esto es lo que se debiese ver acá arriba normal, el electrocardiograma. Veo que está totalmente, está cambiado acá con el D2. Pero lo que más llama la atención es que el D3, que ustedes lo van a buscar acá, está invertido. Y es porque está cambiado el brazo con la pierna. Por eso me da además una onda P que era negativa. Así que esto se corrigió cambiando los electrocardiogramas, o sea, cambiando, perdón, los chupones o las derivaciones, y con eso se normalizó el electrocardiograma y es tal cual como está acá. Aquí tenemos el siguiente desafío. Tenemos este electrocardiograma. Este lo vamos a pedir al profesor Pacheco que después nos dé su opinión al respecto. Le dejo un par de segundos para que lo vean. Tiene más de una cosita aquí dando vuelta, así que véanla, véanlo bien, hagan la interpretación completa, porque aquí sirve en el fondo interpretar de la A a la Z todos los puntos que vimos, porque ahí está la respuesta principalmente. La pregunta dice así. La pregunta es, este paciente tiene este electrocardiograma y presenta un problema en alguna de las arterias del corazón. La pregunta es, ¿cuál es la arteria que tiene problema en este caso? Alternativa A es el tronco coronario izquierdo, alternativa B es la arteria derecha, o sea, la arteria descendente anterior, perdón, proximal, alternativa C, la arteria circunfleja, y alternativa D, la arteria coronaria de derecha. Vean bien el electrocardiograma. Así que yo ahora les voy a pedir que votemos. ¿Cuál es la arteria responsable? Es un electro muy lindo por lo demás. Vamos a dar 10 segunditos para que termine de votar la gente. Voten sin miedo, acuérdense que esto es anónimo. Pueden responder el disparate que quieran y nadie va a saber quién fue. Ya, entonces, ahí les estoy compartiendo los resultados. La votación en el fondo fue 2 puntos. Uno, el tronco coronario izquierdo, que fue 14% que votó, y la arteria coronaria derecha, que fue un 86% de los votos, que fue la que ganó. Entonces, esto le voy a pedir a Francisco Pacheco que me cuente qué es lo que ve en este electrocardiograma. Bueno, Francisco. yo estoy de acuerdo que la arteria responsable es la coronaria derecha y vamos a desglosarlo tanto en la morfología del ST como en un trastorno de conducción auriculoventricular que nos muestra Perfecto. este electrocardiograma. Súper bien. Entonces, si nos orientamos anatómicamente, en primer lugar tenemos un supradesnivel del ST que es mayor en D3 que en D2, y además tenemos un infradesnivel del ST en B2, que nos puede sugerir compromiso de la descendente posterior. Entonces estamos hablando probablemente de una coronaria derecha proximal o media, que sea ahí tendríamos que complementarlo con derivaciones derechas para tener mayor certeza. Y además tenemos un bloqueo auriculoventricular completo, y recordemos que parte de la inervación del tejido éxito-conductor es por la coronaria derecha, y como vimos en el paso Irrigación. de irrigación, perdón, como vimos en el paso de
trastorno de conducción auriculoventriculares, tener presente que los infartos de coronaria derecha nos pueden dar trastornos de la conducción auriculoventricular con bloqueo auriculoventricular completo con escape supraisiano, como es este caso. Perfecto. Súper, súper bien. No es la circunfleja, aunque tenemos un infradesnivel del ST en ABL, y el Eso es tronco... en el fondo el espejo de la pared inferior, y aquí vemos de que Exacto. siempre vamos a mirar que de 3 es mayor que de 2. Exacto. El de 3, Y, acuérdense, de 3 derecha, o sea, cuando vean un de 3 que es más grande que el de 2, el supranivel del segmento C3, eso es coronaria derecha. El de 1 ya la y ve, para, el ABL, en la imagen en espejo, podemos sospechar de que el trastorno viene a ser medio proximal, como dice Francisco, de repente a uno le gustaría ver, incluso en B1 pudiese ver un pequeño supra de 1 milímetro, eso también orienta que hay que pedir ventrículo derecho, o hay que tener por lo menos esa idea. Súper bien, po. sí, y para los que contestaron tronco, recordar el concepto que se reforzó, que el infarto de tronco does not exist porque están bajo 2 metros. Eso, están bajo 2 metros bajo tierra, así es. Perfecto. Ahora, esto es súper importante lo que mencionó Francisco, porque muchas veces, este electro yo lo he presentado en varias oportunidades y es distinto público, desde cardiólogos hasta estudiantes de medicina. Y la gente muchas veces tiende a quedarse con que ver una cosa, que es el supranivel del segmento ST. Pero también hay que, por eso es que le digo que hay que mirar muy bien el electrocardiograma, porque lo que tiene subyacente es un bloqueo completo. Entonces, todo eso orienta a que la arteria responsable es la coronaria derecha. ¿Qué es lo que nosotros haríamos complementariamente? Pediríamos derivadas derechas para ver un supranivel del ST. Lo que tiene es un bloqueo completo por un compromiso de la rama del nodo. Recordad que es casi exclusivamente de derecho la irrigación. Y la medida terapéutica es abrir este vaso por el medio más expedito posible. Puede ser que este bloqueo sea transitorio, o sea, y no requiera después un marcapaso definitivo. Hay que volemizar a estos pacientes porque recordar que el ventrículo derecho, cuando hay compromiso de ventrículo derecho, es precarga dependiente y muchas veces uno le parte nitroglicerina y el paciente se le va a las pailas. Eso es principalmente porque el ventrículo derecho es precarga dependiente, entonces hay que volemizarlo. Hay que tener a mano y preparar ya sea una sonda de marcapaso transitoria o parches de marcapaso, y que lo que hay que evitar, ojo, evitar cualquier cosa que baje la presión, porque vuelvo a insistir, baja la precarga del ventrículo derecho, y terminamos de choquear al paciente. Y un poco como yo les hacía mención, que si bien la irrigación del nodo sinusal, en casi un 50% de los casos es por la coronaria derecha, en un 35% es por la circunfleja y en un 10% mixto, el del nodo AB prácticamente es incluso mayor la irrigación, es exclusiva por la coronaria derecha, en un menor porcentaje por la circunfleja y mixto, y rara vez una colateral de la arteria descendente anterior. Esto es lo mismo que se explicó, que es el clásico paper de Josephson del 2003, que es para identificar, un paper muy lindo, que es para explicar la traducción electrocardiográfica del infarto, los infartos con supra, en el electrocardiograma. Así que, y es un poco lo que les mencionamos. Así que súper bien. Vamos por el siguiente ejemplo. Entonces, este es un paciente que tuvimos hace un par de añitos acá, que consultó en la urgencia. La pregunta dice así. Con este electrocardiograma, ¿qué es lo que hacemos? Este es un paciente de 71 años que consultó en el fondo porque había tenido hace poco una cirugía por una patología, no me acuerdo si ginecológica o traumatológica, y estuvo un tiempito hospitalizada, y más que nada en reposo. Y ahora consultó porque se ahogaba un poco y tenía molestia al pecho, un dolor torácico que no era tan claro. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué es lo que hacemos con este paciente y con este electrocardiograma? Si hacemos una coronografía,
un angiotac coronario, un ecocardiograma, o le pedimos derivadas posteriores. Así que vamos a abrir la votación. No sé si está Agustín, que Agustín está en la coronaria, así que el... Sí, sí, estoy Oh, acá, Alejandro. eso, bien. Recuperado del COVID, Agustín. Sí, sí, sí. Survivorman, ¿ves? Sí. Debemos contar que tuvimos a Agustín, lo perdimos un par de días porque el hombre se contagió de COVID, así que, pero ya afortunadamente está sano y salvo y está de vuelta con nosotros. Así que un gusto que estés de vuelta, Agustín. Mira, Espérate, vamos a sí, esperar, dame un segundito, déjame Ah. ver que terminen ellos de votar, comparto la Ujú. votación, y como te digo, esta es una paciente mujer de 71 años, una cirugía, como te digo, no recuerdo si era ginecológica o traumatológica, que en el fondo estuvo, aparte de la cirugía, estuvo en cama y en reposo un par de días más de la cuenta, estuvo como una semana así, y después se empezó a levantar y después se empezó a cansar, llegó con malestar torácico y con ese electrocardiograma. Así que voy a dar 10 segunditos más para que la gente vote y vamos a dar la respuesta. Se me pierde un poco el puntero acá, así que vamos a finalizar la votación y voy a mostrar los resultados. Los resultados: 60% un angiotac de tórax, un 27% de derivadas posteriores y un 13% un eco de superficie. Agustín, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la votación? Sí. Bueno, primero, mirando el electrocardiograma, que está, bueno, es un ritmo sinusal, regular, QRS estrecho, está algo taquicárdica y Así es. 100 por minuto. Lo que llama la atención, la verdad, bueno, el eje no está desviado, en realidad tiene el AF positivo, de uno está prácticamente en cero. Lo que más llama la atención es en las precordiales, si uno Ya, observa, perfecto. tiene una R predominante en B1, que es lo que uno no esperaría, es decir, el RS da mayor a 1, y no hay una adecuada progresión de la R en las precordiales, lo que uno esperaría que una R que vaya aumentando. Perfecto. Al mismo tiempo, si uno ve la repolarización, uno ve unas T negativas que son asimétricas, de B1 a B4, de B1 a B4, que la verdad que habla de algún grado de sobrecarga ventricular derecha, probablemente, en contexto de compromiso de las cavidades derechas, de las derivadas, de las precordiales derechas. Y también, si uno ve, es el 1 de 3, el signo de McGinn-White, el S1, Perfecto. Súper bien. Q3 y T3, uno puede observar esta alteración. Ya, por lo tanto, dado los antecedentes, con este antecedente de cirugía previa y estado algo postrado, de recuperación, uno, y con lo que acabo de mencionar, uno debería considerar el TEP como uno de los diagnósticos más probables. También se podría pensar, para aquellos que votaron realizar derivadas posteriores, uno podría pensar en infarto, digamos, de pared posterior, pero no se observa con claridad un infranivel en B1 a B3, lo que uno podría esperar. Pero yo creo que el TEP es una de las posibilidades más claras en este caso. Súper bien explicado, Agustín. Muy bien. Yo quiero decir que los chicos no están pauteados, así que han andado súper bien. Quiere decir que también han aprendido en el curso electro. ¿Ya? Eso es súper bueno porque ellos lo estoy tirando a los leones y que respondan. Así que muy bien. Aquí es súper importante el electrocardiograma, pero también siempre situarlo en el contexto del paciente. Así que, bueno, claramente lo que el paciente tiene acá tiene un TEP. Es sabido de que en el fondo el tromboembolismo pulmonar, que es un poco lo que estoy mostrando acá yo con las imágenes, tiene muchas manifestaciones en el electrocardiograma, que pueden partir de manifestaciones que son menos sensibles, como taquicardias sinusales, hasta ya, cuando ya está más avanzado, pueden hacer hasta fibrilación auricular. Hay cambios poco específicos, el ST, la onda T, lo que mencionó Agustín, súper importante, que para diferenciarlo de un infarto de pared posterior, a este le faltaba, por ejemplo, más infranivel de segmento ST. Está el signo de McGinn-White, que es súper importante, que la sensibilidad es más bajita, pero cuando está es altamente específico. Los bloqueos de rama, la sobrecarga e hipertrofia ventricular derecha, y aquí súper importante la R dominante en B1. Hay desviación del eje derecha, podemos ver reacciones auriculares dependiendo del tiempo, porque hay gente que hace tromboembolismo pulmonar
hay un fenómeno más agudo, hay otro que es más crónico, etcétera, y que finalmente pueden terminar incluso en fibrilación auricular. Este siguiente electrocardiograma, ya nos van quedando 2 ejercicios más. Quiero que lo vean con detención. ¿Y qué es lo que le llama la atención? Si no me equivoco, parece que ya le he preguntado a todos. Pues le pregunté al Seba, a Agustín, a Francisco, a los dos, y a Juan Francisco y a Felipe. Si no me le va, le va a pedir ayuda después a Felipe Castaña. Si está ahí. ¿El tipo 2? ¿Ya? Y la pregunta es... La pregunta dice así. así. Este es un paciente que nos llegó a la urgencia para contextualizarlo un poco, porque un caballero hombre, fumaba, había dejado de fumar hace 6 meses y se venía un fin de semana largo. Durante la semana había tenido unos episodios de malestar torácico, como medio intermitente, y que se le pasaba cuando él dejaba de hacer sus cosas. Llegó el viernes y dijo que era fin de semana largo y la familiar o la persona que andaba con él le dijo, anda a la urgencia, anda que te vean, porque no consiguió ir con médico, con cardiólogo, entonces que te vean en la urgencia, y él dijo, pero ¿para qué? Si el hombre llevaba 24 horas sin dolor. Había tenido esto, consultó un viernes en la tarde, el jueves en la tarde-noche fue la última vez que tuvo como esta molestia, dolor torácico. Entonces lo mandaron el viernes, vino como a regañadientes, le hicieron un electrocardiograma, salió esto, le pidieron troponina, y las troponinas salieron, el punto es 14, tenía 15, una cosa así. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hacemos con este caballero? Que está sin dolor, que tiene troponinas negativas, y que tiene este electrocardiograma. Entonces aquí le voy a pedir que voten. Ahí le voy a pedir que voten. Opción A, lo mandaría para la casa, le pido un test de esfuerzo. Opción B, lo dejo hospitalizado y le hago una coronografía. Opción C, lo mando para la casita y le pido un midipridamol, que es una prueba de esfuerzo en el fondo farmacológico. Y alternativa D, le hago un angiotac coronario. Voten, por favor. Vamos a dar unos 20 segundos más para que la gente termine de votar. Anímense a votar. No aparece la votación. Ah, no, ¿cómo no están votando? Si es que están votando la gente. Yo les tengo que mostrar el resultado todavía, porque todavía no lo cierro. No me aparece. ¿No te parece? Ya, vamos a finalizar la votación. Ahí falta uno más que vote. Ahí sí. Ahí sí. Ahí voté. Eso, muchas gracias por tu voto. Ya, faltó uno que no votó, un rezagado nomás que no quiso votar. Entonces, compartir los resultados, ahí le estoy mostrando. La opción número 1, 75% de los casos votó por una coronografía, un 25% por un test de esfuerzo. La decisión está clara acá, que es lo que votó, no hay una mayoría, pero hay otros que votaron por test de esfuerzo que es algo discutible. Entonces, quiero pedir a Felipe que me ayude, que analice el electro y qué opina él, si está de acuerdo o no, qué habría hecho, qué le parece, le llama la atención algo el electro. Bueno, presenta un ritmo sinusal el paciente, una conducción AB conservada, un QRS estrecho, y llama la atención inmediatamente las derivadas precordiales. Esta imagen de T isobifásica, específicamente B2, B3, que nos hace sugerente de al paciente llegó, ya está sin dolor, así que uno podría decir que tiene un patrón de Behrens tipo 1, así que yo creo que la opción que marcaron la mayoría de los colegas, que fue realizar una coronografía, es la opción más correcta, porque esto sugiere que probablemente tiene alguna lesión severa
Eso te iba a preguntar, ¿qué Eh, traducción tiene el patrón de Behlens? O cuando tú dices la alerta de Behlens o el signo de Behlens, ¿qué sirve de algo? ¿Es porque alguien le puso su nombre? Que en paz descanse, además, Heinz Behlens, además se murió hace poquito. ¿Pero qué? Sugiere una lesión severa de la DEA proximal que pudiera Perfecto, concluirse en cualquier perfecto, minuto. perfecto. O sea, tiene una arteria descendente anterior proximal colgando. Oye, y me pregunta, ¿y este caballero, por qué no lo mandamos para la casa y le pido un test de esfuerzo la próxima semana o le pido un MIBI para los becados de cardiología, para todos, Felipe o lo que quieran votar o opinar? ¿Por qué no le hacemos un MIBI o le hacemos un test de esfuerzo a este hombre? O un ecoestrés. ¿Qué opinan? Se quedaron todos en silencio, no importa, lo comento yo entonces. Lo que pasa es que pertenece a los perfiles, hay que, ¿A qué? Cuéntame, Francisco. En el fondo, principalmente sí, sin hay que, simplificarlo, lo matamos al hombre. o sea, claro, el síndrome de Behlens, que es un perfil de riesgo electrocardiográfico, uno lo hace un equivalente a un síndrome coronario sin supra de alto riesgo con una estrategia de estudio coronariográfico precoz. Eso No se mismo. mete un setting de bajo riesgo. Y así también otro perfil de riesgo que es la T de Winter, uno le hace una homologación a un síndrome con supra del ST y una activa un estudio coronariográfico inmediato. Yo creo que esos perfiles de riesgo En el lo fondo, debemos el tener riesgo es que súper terminemos de presente. matar al paciente ante someterlo a un estrés, ante un test de esfuerzo. El test de esfuerzo que es lo más probable que haga que positivice, que haga un que positivice no por un infra, sino por un supra. Y lo mismo con la O por prueba. una arritmia ventricular. Así es. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Descrito el año 82 por el profesor Heinz Behlens, que es lo que mostraba estos patrones en el cual habían inversiones de las ondas T, que puede ser ondas T isobifásicas, que pueden ir B2, B3, incluso hasta B6, que puede ser o T negativas, que son simétricas, o bifásicas, con persistencia o presencia de la onda R sin onda Q, con historia de angina, con el momento en que se toma el electrocardiograma, el paciente está sin dolor torácico y las enzimas cardíacas pueden estar normales o levemente elevadas. Ahora, hay que tener en cuenta de que cuando se realizó este estudio, el estudio con Ibelens, se escribió, las enzimas cardíacas con las cuales contamos no eran troponinas de alta sensibilidad, que probablemente ahora yo creo que pesquisaríamos quizás precozmente esos Behlens que tenían enzimas, llámese CK total, CKMB, elevadas o discretamente elevadas o muy negativas. Aquí los pesquisaríamos con las troponinas, quizás, eso no sé si estará estudiado, pero por lo menos eso es lo que uno pudiese pillar. Sería un lindo trabajo hacer eso, no tenemos que tener muchos síndromes de Behlens para eso. Aquí, el siguiente electrocardiograma, que si no me equivoco es casi el último, no, me falta, este es el penúltimo, este es el penúltimo electrocardiograma. Les dejo ahí para que lo vean. Este es un muchacho joven, una muchacha joven en el fondo, que consulta por dolor torácico en el servicio de urgencia. Entonces, viendo este electrocardiograma, ¿qué opinan? La pregunta dice así. Esta es una paciente joven que salió a carretear, se portó no muy bien, al día siguiente despertó con molestias gastrointestinales, dolor de guata o una cosa así, y le duró un poquito más de 2 días, más de lo normal para pensar que era caña. Y ahora al tercer, cuarto día consulta porque le molesta un poco el pecho. Y tiene este electrocardiograma. Así que le voy a pedir que voten mientras tanto. Taratán. Espérame, vamos a votar acá. Ahí tiene, No está iniciar apareciendo votación. ahí sí. Ahí sí. La opción ganadora va subiendo como la espuma.
Vamos a dar unos 20 segunditos más. Ya. Entonces, vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. La gran mayoría, un 93%, votó por pericarditis aguda. Y un 7% por un infarto con supranivel del segmento ST. ¿Quién me falta? Juan Francisco Bulnes, no sé si estás ahí. Hola Alejandro. ¿Me podrías contar un poquitito qué es lo que opinas tú de este electrocardiograma? Sí, yo la verdad estaba entre... Perdón. ¿Ahí se escucha bien? Así es. ¿Se escucha? Sí, súper. Ya. Yo estaba entre repolarización precoz y pericarditis aguda en realidad. ¿Ya? Pero la verdad que la presencia de un supranivel del ST difuso en pared anterior, pared lateral y pared inferior, asociado a infranivel del PR, que se puede ver un poquito más en pared inferior, ¿cierto? Se puede ver ahí, por ejemplo, en ABF y en D2, también en B3, B4. Y con cambios justo especular en ABR, en que aparece un poquito de supra del PR e infra del nivel del ST, en el contexto de una mujer joven con dolor torácico, hace pensar primera opción una pericarditis. Sin embargo, yo creo que como segunda opción en este caso, la repolarización precoz, no una mala opción por la morfología de la elevación del Así ST. es. ¿Ah? Ahora, el tema es Pero que aquí llama la estamos atención que sea tratando... difuso, eso Eso habitualmente no. no ocurre Pero lo otro que estamos tratando de explicar repolarización acá, precoz, en un varón además, maligno. estamos tratando de explicar, además, es la causa del dolor torácico. Porque en el fondo, yo tenía un profesor que decía que el perro tenga pulga no quita que tenga garrapatas. Y efectivamente tiene repolarización precoz, que es esta elevación del punto J acá, asociado a un notch, ¿ya? Que en el fondo se ha visto que pudiese tener un riesgo un poco mayor de hacer arritmias ventriculares y muerte súbita, dependiendo si es muy difuso o no. En este caso está principalmente localizado en la pared lateral, que es donde más se ubica, pero si se ubica de manera más difusa en pared inferior, ahí tendría un mayor riesgo de... Pero eso no explica un dolor torácico, la repolarización precoz no. Para un infarto difuso, en el fondo, o sea, un infarto tiene supranivel difuso, con este infra del PR, tendría que tener infartado en buen chileno todo el corazón, y eso es imposible. Así que con los antecedentes más encima que les entregué, lo más probable es que esto es una pericarditis aguda. Que tiene 4 etapas, tiene etapas bien demarcadas, que son elevaciones del segmento ST, que es de concavidad superior, con depresión del segmento PR, excepto en ABR, que eso ocurre en los primeros horas a día. En una etapa posterior empieza la normalización de los segmentos ST y el PR, y después viene una inversión generalizada de la onda T, una vez que el segmento ST ya llega a la isoeléctrica. Y finalmente después puede haber una inversión persistente en la onda T en aquellos pacientes que hacen pericarditis crónica, y hay gente que la ha descrito que pudiese tener algún grado de asociación con las recidivas. Es lo que está mencionado acá. Este ejemplo, de hecho, también tiene repolarización precoz puesta acá y tiene elevación del punto J. Tiene además estos infraniveles o estas depresiones del segmento PR con esta imagen en espejo, o sea, todo lo contrario en ABR. Por eso es súper importante también mirar ABR. Ahora, este último electrocardiograma lo voy a dejar no para que lo comenten ni para votación popular. Este es un electrocardiograma que lo vamos a dejar para respuesta en el chat. Quiero que lo vean porque este electrocardiograma es el último que vamos a ver y este electrocardiograma lleve premio. No para los becados de cardiología. Para la gente que nos ha seguido, que ha sido fiel y que ha mantenido los jueves sagradamente en el curso, para que vea este electrocardiograma, lo interprete y él responda esta pregunta o ella responda esta pregunta. Así. No voy a dar ningún dato más, simplemente mencionar de que llega este paciente con este electrocardiograma y ustedes, ¿qué le pedirían a la persona que le tomó el electrocardiograma? Que le haga otras derivadas, pero ¿qué derivadas complementarias harían? O si es que harían derivadas complementarias, ¿le pedían derivadas derechas, derivadas posteriores, derivadas de Lewis o ninguna de las anteriores?
Esto no voy a pedir una votación popular, sino que voy a pedir que por último alguien me conteste al chat y la persona que responda correctamente o que quiera responder y que responda correctamente, no le voy a abrir micrófono ni nada. Si responde correcto, se lleva un premio en PDF que se lo vamos a hacer llegar a su correo. Si es que alguien se anima. Hay gente que está respondiendo acá el chat. Ahí me respondieron. Doctora Paloma Becker, derivadas posteriores me pone. Javier Ortiz también. Y Joaquín Vidal también. Las 3 personas correctas. Yo le voy a pedir que si me pueden hacer llegar su correo al mismo chat, en privado me pongan eso, el chat. Y Diana Sauso también, ahí que pusieron. Les voy a dar la respuesta porque le vamos a hacer llegar un librito, modesto libro de fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares que editamos hace un tiempo acá. Lo tengo en PDF, así que se lo voy a hacer llegar de regalito. Así que me envían déjenme su correo en el chat y yo se lo voy a hacer llegar. Tiene otras cosas interesantes en la conducción auriculoventricular este electrocardiograma también. Eso mismo. Francisco, si quieres, cuéntame. Mira, estoy viendo que aparece un PR prolongado en B3. ¿Ya? Después la veo casi sobrepuesto con el PR, después el dedo largo, pareciese como un bloqueo AB ahí completo realmente, pero no lo estoy viendo bien. No, te pero puedo decir que tiene Ps todas 1 a 1 y el PR sí más larguito. Más larguito, sí. Como que quiere hacer como un Ben, pero no lo hace. Se pega una estiradita. Que refuerza el tema de tomarle derivadas posteriores porque vuelve a aparecer ahí la coronaria derecha y sus ramitos posteriores. Entonces aquí, esto lo mostraron también la semana pasada, que en el fondo es la derivación y cómo se visualiza esto cuando tenemos acá. Y ustedes pueden ver que B1, B2, lo que llama la atención es que tiene una R alta, y a diferencia del otro, del episodio cuando teníamos la sobrecarga por el tromboembolismo pulmonar, aquí hay un infranivel del segmento ST que es muy marcado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Derivadas posteriores, saber dónde se ponen los electrodos, las derivadas posteriores, porque ustedes lo pueden indicar, pero dice, yo nunca he tomado derivadas posteriores. Saber que en el fondo el B7 se pone en la línea axilar posterior, el B8 se pone a nivel de la punta de la escápula, todo a nivel del quinto espacio intercostal, y el B9 se pone paravertebral, ¿ya? Y con esto hicimos lo mismo, y lo que hice aquí yo de vuelta la imagen, porque ese B3, yo lo invertí hace unos años, en el cual puse acá que este B3 es como se ve atrás, en el fondo uno agarra eso, tienes esa onda Q prácticamente, pero tienes más principalmente ese infra con esa onda T negativa, es el supranivel del segmento ST en la pared posterior. Así que súper bien, esa es la alternativa correcta. Y nuevamente insistir en que sigan el curso de electrocardiograma, no ayunen en la difusión. Encuentro que una iniciativa, los muchachos se han esforzado mucho en hacer las presentaciones, están full presentaciones y siguen acá, y siguen con el mismo ánimo de siempre, así que yo se lo agradezco.